los grandes contribuyentes. ¿Sí? Las personas jurídicas y naturales que no son grandes contribuyentes, los normales, jurídicas, ¿sí? No grandes contribuyentes y personas naturales, el calendario quedó entonces desde el 1 de junio hasta el 1 de julio. ¿Cuándo empezamos? Exógena 1 de junio hasta 1 de julio, empezando también por arriba 96 a 00 y llegando hasta 01 a 05. Reitero, 1 de junio, ¿sí? 96 a 00 y 1 de julio, los últimos, 01 a 05. Entonces ahí cada quien se va ubicando de acuerdo a la terminación de su NIT en la fecha que le corresponde. Ahí está el calendario, entonces dice que es desde el 1 de junio, después 91 a 95 el 2, 86 a 90 el 3 y así sucesivamente, un mes completo para la presentación de la información exógena que tiene que ver pues con el periodo grabable 2019. Y aquí está lo que decía, las resoluciones, esta que es de octubre de 2018 para que se cumpliera la norma hasta ahí, pero tiene una modificación este 31 de enero pasado, que es la resolución 8, quíntuple 08, del 31 de enero de este año, del 2020. Así que ahí tenemos las fechas para la presentación de la información exógena. Bueno, aquí tenemos todo lo que se debe presentar en información exógena. Aquí estoy mirando el artículo 631 y esto ustedes lo saben bien, ¿sí? Los que están en el literal A pues van a informar socios, accionistas, comuneros, las personas jurídicas, las cooperativas, todos. Después las personas, entidades a quienes les practicó retención en fuente, las entidades que les hubieran practicado, todas las que nos practicaron y a las que les practicamos. Y allí dice pues cada una de las cosas, que esto reitero es el artículo 631, de qué es lo que se presenta en la información exógena. Voy a dejar de compartir este cuadro para esta presentación y quiero mostrar ahora entonces un cuadrito que tengo en Excel donde ese cuadrito pues me va a ayudar de una forma más didáctica y de una manera más resumida para mirar esto que está ahí en las diapositivas más largo, más difícil. Aquí lo he resumido todo en un cuadrito y en este momento está en pantalla. ¿Todos están viendo un cuadro en Excel? Sí, profe. Listo, bueno, entonces ese cuadro en Excel que está ahí, que dice que es una sinopsis que he hecho de la información exógena, pues teniendo en cuenta la resolución 11004, con la modificación que le hizo la 8, tiene un primer artículo y ese primer artículo viene con una serie de literales desde la A hasta la Q. De A hasta Q trae los numerales. ¿Qué nos dice ahí ese primer artículo de la resolución 11004? Con las modificaciones de una vez que le haya hecho la 8, nos dice cuál es la norma. Entonces estoy en el artículo 1 y ahí en el literal A para el primer caso. El segundo cajón me dice cada cuánto deben presentar la información exógena. Repasemos ahí que la presentación solo para unos, que son estos del literal A, es decir, las entidades públicas o privadas, ¿sí? Que tienen celebrados convenios de cooperación y asistencia internacional, solo ellos la presentan cada mes. Solo ellos la van a presentar cada mes. ¿Sí? Esa es la periodicidad. Ya hablé de los obligados, estas entidades públicas o privadas que celebran estos convenios de cooperación internacional. Y la información a presentar, ellos tienen que presentar una relación mensual de todos los contratos vigentes aquí en el periodo 2020, pues que vamos a presentarla. Los que estén vigentes hoy todavía tienen que ser presentados allí. ¿Hasta qué día les dan plazo? Si es mensual. A ver, si va a presentarla en enero, hasta el 28 de febrero. Creo que este año tuvo 29, entonces hasta el 29 de febrero, con la condición que ese día fuera hábil. Entonces les dan todo el mes siguiente. El formato en que presentan estas entidades, que hacen su presentación mensual, es el 1159, sigue siendo versión 8, es decir, que no tuvo ningún cambio. No tuvo ningún cambio ese formato. Hay una notica ahí que dice que para el 2020 ya hay resolución, claro, porque estaban cumpliendo
aquello de la norma, entonces ya está la resolución 70 por ahí, que es del 28 de octubre del 2019, pero ya saben que a partir de esa vigencia cambia de acuerdo a eso que les he expresado. A ver, entonces esto pegó un brinco grande. Vamos a ponerlo aquí más suavecito. Dice que el literal B nos habla de personas que presentan la información exógena cada año, pero en periodos mensualizados. ¿Sí? La presentan cada año, pero les toca en periodos mensualizados. ¿Qué quiere eso decir? Que yo meto la información cada año, pero tengo que presentarla mes por mes. Mes por mes tengo que presentarla. A diferencia de los primeros que la presentaban mensualmente. ¿Quiénes están aquí en esta situación? Todos los obligados, ¿sí? O los vigilados, perdón, por la Superfinanciera de Colombia. Esos son los bancos, pero además están las cooperativas de ahorro y crédito y organismos cooperativos y todas las instituciones que sean auxiliares pues, del cooperativismo. ¿Qué es lo que van a revelar ellos? Sus cuentas corrientes de ahorros, ¿sí? Tienen que informar a los titulares y a la firma autorizadas y los movimientos que superen el $1.000.000, ¿sí? Para este caso de las cuentas de ahorros y las cuentas corrientes, el formato que se va a utilizar es el 1019, está en su versión 9, era la misma del periodo grabable de 2018, es de ahí que no tiene cambio. Luego los CDTs y títulos en el formato 1020, y allí debe informarse pues quiénes son esos los poseedores, ¿sí? A quienes se les ha emitido, renovado, cancelado, tengan vigente a su favor alguna de estos tipos de inversiones, ¿sí? 1020 es el formato, la versión sigue siendo la 7 y esa tampoco tuvo cambios, ¿sí? Tampoco tuvo cambios. El literal C, en el literal C tenemos las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Ellos la van a presentar anual. Ellos la van a presentar anual. Comisionistas de bolsa. Formatos 1041 y 1042 que tampoco cambiaron. Sigue el 1041 en su versión 6 y sigue el 1042 en su versión 7. ¿Qué presentan ellos? Pues les toca la información de todos los comisionistas, sí, el valor total que ellos han acumulado y todos los movimientos, enajenaciones y demás. Además, informan las transacciones efectuadas a nombre propio y la información de cada una de las personas o entidades que efectuaron a través de ellos enajenaciones. Entonces, en esa intermediación que ellos hacen, tienen que informar tanto lo propio como de quienes están haciendo, quienes están trabajando con ellos, siempre que ese valor pues supere el $1.000.000. Siempre que supere el $1.000.000. Vamos con el mismo, sigo en el artículo 1, ahora voy al literal de artículo 1 de qué, de la resolución 11004, ¿sí? Aquí ya tiene algunas modificaciones de la resolución 8 de este año, ahí dice, por ejemplo, novedad respecto al 2018, entonces ya miramos, el literal de dice que esta gente lo presentan mal. ¿Quiénes están aquí? Personas naturales y sus asimiladas. ¿Qué es una asimilada de una natural? Es una persona fallecida cuyo patrimonio sigue siendo declarante porque no ha sido liquidado, no ha sido entregado en cabeza de los herederos. Entonces, como es una sucesión que todavía está pendiente de liquidación, ¿sí? Esa sucesión ilíquida también es responsable como las personas naturales porque son asimiladas. Que en el año 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones. Ojo que la I está como más oscurita, ahí porque dice que en el año grabable de 2017 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas laborales superen los 100 millones. Entonces les cuento de una vez. Deben cumplirse las dos cosas, las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Pues que en el 2017 esta persona natural, ¿sí?, haya tenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos en el 2017, que es el año donde se mira ya la base. Pero además hay que sumarle, hay que tener en cuenta otra condición, y es que las personas naturales tienen que haber superado con la sumatoria de 2 cédulas, solo 2 de las 5, 2 cédulas,
las de rentas no laborales y las rentas de capital tienen que haber superado durante el 2019 100 millones de pesos. A ver, ilustremos un poquito eso. ¿Qué son esas rentas no laborales? Hombre, la cédula de no laborales es la cédula donde cabe todo. Estoy hablando de declaración de renta de personas naturales. Es la cédula donde cabe todo aquello que no encuentra lugar en otras cédulas. Para decirlo de una forma sencilla, vamos a mirar qué. Las otras cédulas son las laborales, ¿sí? Las de dividendos y las de pensiones. Todo aquello que no sea ni pensiones ni dividendos y no sea una renta laboral, entendiendo como rentas laborales, salarios, prestaciones, honorarios, comisiones y todo aquello que tenga que ver con pagos laborales, ¿sí? Esta partecita tiene su propia cédula, eso es la renta laboral. Pues esa no va a caber ahí. Por favor, cerrar micrófonos. Esa no va a caber allí, ¿sí? Esa renta laboral, ni la de pensión ni la de vivienda. Entonces, ¿cuáles son las dos que voy a sumar para verificar estos 100 millones de pesos? Los ingresos que tenga un comerciante, persona natural, ¿sí? Una persona natural que tiene una panadería, que tiene un restaurante, que tiene una droguería, que es una persona natural y tiene ingresos por esta actividad, o que sea un ganadero, o que sea una persona que percibe, ¿sí? Unas rentas que no se puedan considerar laborales, sino de su actividad como tal. Pues ahí caben los pequeños comerciantes, por ejemplo. Pues estos señores tienen que haber superado con la sumatoria de esta cédula más la de las rentas de capital. ¿Quién es un rentista de capital? Pues aquel que tiene inversiones y ellas le están generando unos rendimientos, o que tiene activos que le generan unas rentas pasivas. Usted tiene casas, apartamentos alquilados, pues usted es un rentista de capital, o tiene vehículos que le están generando, usted está generando a través de ello pues una actividad de rentista de capital, o presta dineros y cobra intereses por ello. Entonces usted es un rentista de capital, y como tal, si usted suma eso con las rentas no laborales y le da arriba de 100 millones y además va al año 2017 y ahí tenía ingresos superiores a 500 millones, cumpliendo esas dos condiciones, queda obligado como persona natural, no importa que no sea una empresa, que no sea una sociedad, como persona natural, si supera estos dos topes, uno en el 2017, los 500 millones, otro en el 2019, los 100 millones, sumadas las cédulas de no laborales y rentas de capital. Si cumple las dos cosas, entonces queda obligado inmediatamente a presentar información exógena. O sea que si eso le pasó, ese periodo grabable 2019, tendría que estarle informando a la DIAN acerca de sus movimientos, aunque sea una persona natural. ¿Qué le va a informar? Va a apuntar el 1001, pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Retenciones en la fuente que le practicaron, el 1003, ingresos recibidos en el año, el 1007, IVA descontable, 1005, el generado, el 06. Entonces, tendría que presentar todos los formatos que tienen que ver con sus actividades, y lo obliga allí pues por cumplir estas dos condiciones. Que quede bien claro, y lo reitero porque hay personas naturales que seguramente no se dan cuenta. Dice, yo soy una persona natural, a mí no me toca ese lío de la información exógena. Si en 2017 superó 500 millones de pesos de ingresos brutos y en 2019 sumó sus dos cédulas, la de no laborales y la de rentistas de capital, y supera los 100 millones de pesos, le toca presentar información exógena. Las preguntas serían, venga, cumple la primera, en 2017, sí tenía ingresos brutos por 500 millones, pero la suma de esas dos cédulas de 2019 no le dan los 100 millones, no le toca. O al contrario, venga, es que yo cogí mis rentas no laborales más las rentas de capital, unos apartamentos alquilados, un pequeño comercio que tengo, una actividad de rendimientos que tengo, ¿sí? Y sumé todo eso y no me dio 100 millones en el 2019, no le toca. Relájese que no le toca, ¿sí? Entonces, les reitero, allí están
todos los formatos que seguramente le tocaría presentar. Ahora uno no presenta todo, uno presenta lo que le toca. Recuerde que en información exógena no se presentan documentos en ceros. No, es que voy a presentar el 1004. ¿Y por qué lo va a presentar? No, pues porque quiero, yo en ceros. No, uno presenta aquellos que está obligado. Entonces no se les olvide que las personas naturales es muy importante que revisen eso. Les voy a contar historias. Hay personas que tienen una empresa, pero manejan la empresa como persona jurídica y aparte manejan otras cuentas como la persona natural para efectos tributarios, digámosle efectos tributarios. Y estas personas pueden llegar a mover grandes cantidades y eso puede estar pasando hace rato. Entonces, en 2017 superaron de lejos esos 500 millones y resulta que ahora, dentro de todas sus actividades, sumadas estas dos cédulas en el 2019 pasaron de 100 millones. Les tocaría presentar la información exógena y seguramente no se dieron cuenta. Porque, reitero, he conocido, es una práctica bastante más común de lo que uno se imagina, que las personas naturales suelen estar allí paralelas con su empresa, moviendo y entonces mueven grandes cantidades que podrían llevarlos a esta condición y tener que ser sujetos pasivos u obligados, no digamos sujetos pasivos por cuanto no un impuesto, pero sí obligados a presentar su información exógena por el periodo grabable de 2019. Y reitero, le tocaría presentar el 1001, el 1003, el 1007, el 1005, el 1006, si esa actividad pues lo obliga a ello, el 1009, el 1008, el 1012, el 1011, porque si tiene esta condición, 500 millones en 2017 y 100 millones en 2019 con la sumatoria de las dos cédulas, pues es declarante, está obligado al IVA, ¿sí? Habría que mirar si podría incluso llegar a ser un agente de retención, no es fácil. Una persona natural solo es agente de retención en dos condiciones, y es que venda más de 30.000 VTs al año o que tenga un empleado que en la tabla del 383 supere ese tope de las 95 VTs, pero tendría que mirar todas esas condiciones. Bueno, eso para las personas naturales, ¿sí? ¿Cada cuánto presentarían la información exógena? Anualmente. A estos les tocaría de manera anual, ¿sí? Y ya saben cuáles son las condiciones. Formatos en que van a presentarlo, pues de acuerdo a cada uno. Si es el 1001, él sigue en su versión 10, ¿sí? Si es el 1003, está en la versión 7 y ahí sucesivamente, ahí están pues las versiones. Entonces se nota que no ha habido grandes cambios. Ha sido como la característica de lo que pasó con la información exógena entre el 2019 y el 2018, que los cambios no fueron muy grandes, que uno diga, hay unos cambiesotes inmensos, no, hay unos formatos nuevos, como ese 2275 para los ingresos no constitutivos, o como el 1476, pero ese es un tema catastral, ese no es común para nosotros, o también sacaron un nuevo formato, el 2574 para el carbono, y algunos pues le cambiaron la versión como al 1035, pero no hay unos cambios que uno diga, venga, desbarataron este formato, le cambiaron toda la estructura y ahora ya no es de esta manera. Los cambios fundamentalmente son en conceptos y en que introdujeron algunos nuevos formatos, pero porque la ley 1943, ¿debo aplicar esa? Claro que sí. Venga, yo escuché que eso con el decreto 481 la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Sí, sí, la ley 1943 fue declarada inexequible, pero duró un año, estuvo vigente hasta el 31 de diciembre pasado. Entonces quiere decir que todo lo que hagamos ahora, declaración de renta, información exógena y todo lo que tenga que ver con la tributación de periodo anual del pasado año, del 2019, se va a regir con la ley 1943. Entonces, claro, la 1943 le hizo unos cambios grandes a la 1819, pero esto bastó con reacomodar los conceptos y con eso se ha introducido pues esta ley 1943. No es que esto haya que hacerlo con la 2010, esto hay que hacerlo con la ley 1943 y de esa manera está organizada la información exógena. Hay un tema de discusión aquí
lo voy a plantear porque seguramente aparecerá en las preguntas más adelante, y es que el artículo 340 del Estatuto Tributario fue derogado por la Ley 1430. El artículo 340 del Estatuto Tributario fue derogado por la Ley 1430. Al derogarlo, quitó aquello de que una persona natural, independiente, que percibe honorarios, se le hacían retenciones en la fuente al 10 o al 11 si tenía 2 o más empleados durante 3 meses. Yo creo que se acuerdan, el auditorio que me está oyendo se acuerda, que le debe haber practicado retención. Le voy a poner un ejemplo. Don Fernando Pinzón es su contador. Y ese contador usted le está pagando honorarios. Usted le pregunta al personaje y él lo tiene que certificar juramentadamente. Venga, yo para hacer este trabajo que le estoy haciendo a usted necesito 3 personas y las tengo empleadas y por más de 3 meses. Entonces a mí practíqueme las retenciones a tarifas tradicionales, 10 u 11, no me lleve a la tabla del 383 para retención en la fuente. Pero ¿qué pasa? El 340 fue derogado. Al ser derogado entenderíamos que en este 2019 yo no hice retenciones del 10 y del 11 a los profesionales independientes, pero he conversado con muchos empresarios y me dicen que sí, que ellos hicieron sus retenciones normales del 10 y del 11. Entonces uno revisa la norma y este es el artículo 340, es decir que este es un cambio sustancial. Y al ser ese un cambio sustancial, entonces todavía tendríamos que pensar que el 2019 tiene honorarios de tipo no laborales, a la cédula de no laborales, porque tiene personas, tiene profesionales independientes a quienes se les practicó y ellos tenían empleados a su cargo. ¿Qué pasa cuando el profesional independiente no tiene empleados? Pues lo llevo para la tabla del 383 y eso es laboral y eso se va al formato 2276 y ahí no tengo problema. Pero, reitero, los honorarios de los no laborales, es decir, de los profesionales independientes que tenían 2 o más empleados, pues por ese concepto 5002, todavía durante 2019 me va a tocar aplicarlos porque seguramente mucha gente lo hizo y porque la derogatoria es de la ley, se me fue el número, la derogada, la 1943, ¿sí? Entonces, no empezaría a aplicar desde el 1 de enero de 2019 y no desde el 1 de enero del 2020, lo que indica que para la próxima vigencia, con la resolución 70, ya no haremos distinciones entre los honorarios, todos se irían a la cédula de laborales, todos los honorarios, y por tanto se irían al formato 2276 en la información exógena. Voy a repetir eso porque quizá es mucha información, como no estoy interactuando, entonces la gente dirá, pero este señor de qué está hablando. Entonces repito, ustedes saben que había honorarios en 2 cédulas, había honorarios laborales. ¿Por qué? Porque había gente que no tenía empleados para hacer su trabajo profesional o tenía uno, ese era laboral. El que tenía 2 o 3 o 4, ese era no laboral si los tenía durante 3 meses o más. Y al uno le retenía al laboral con la tabla del 383 y al no laboral el 10 o el 11, dependiendo, ¿sí? Si era declarante o no. Entonces yo le retenía el 10 o el 11. Pues a partir de la próxima vigencia eso ya no va a ser así. ¿Por qué no? Pues simplemente porque el 340 fue derogado y ya no hay esa condición de que importe si tengo 2 o más empleados. No, ese artículo se los dejo de tarea, ustedes lo pueden mirar. Ustedes van y buscan al Estatuto Tributario, van a encontrar que ese 340 está derogado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las personas naturales obligadas a presentar información exógena. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los ingresos brutos? Porque hay ese ingreso bruto de 500 millones. Hay que incluir todos, los ordinarios, los extraordinarios y las ganancias ocasionales. Eso es para tomar una medida. ¿Cuál medida? Venga, en 2017 tuvo los 500 millones, entonces suma todos los ingresos que tuvo ahí. ¿Sí? Todos. O sea que no es que van unitos y otros no, sino que
nos tocaría sumarlos toditos. Bueno, dice ahí también que las personas naturales y sus asimiladas, enunciadas en este literal del 20 artículo, están obligadas a suministrar la información respecto de las rentas de capital y las no laborales. Entonces, no les toca la parte de las laborales porque no es con ellas que se miden, sino con esas dos cédulas. Si ustedes recuerdan un poquito, esta ley 1943 cogió las cédulas y las juntó en una sola. ¿Cuáles? Laborales, no laborales y rentas de capital, que llama la cédula general, pero uno las calcula por separado. Pues ahí tiene la opción de revisar la sumatoria de las no laborales más las rentas de capital y verificar si se cumple la segunda condición. Resumo diciendo, si una persona natural superaba sus ingresos brutos en 2017 500 millones y en 2019 la suma de los ingresos de las rentas no laborales y de capital superan los 100 millones, le toca presentar información exógena. Que eso quede bien clarito. Bueno, el literal E dice, las personas naturales o asimiladas que en el año 2017 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 y los 100 de ahí, ¿sí? Muy parecido pues al literal D, dice que tienen la obligación de presentar pues toda esa información que tenemos enfrente. ¿Qué le cambió con respecto al año anterior? Dice que esos ingresos brutos de 2017, en el 2000, en la del año pasado hacían mención del 2016. Eso hay que hacer la claridad, aunque ustedes lo conocen. Esto se va pues como actualizando. Siempre se mira en el 2016 si es para 2018, en el 2017 si es para 2019, en el 2018 si es para 2020, es decir, 2 años antes. Es allá donde se toma la medida. Por eso a veces se le acerca a uno a alguien y le dice, venga, es que yo empecé en tal época, entonces yo no tenía los ingresos en ese año. Estamos en 2019, hay que mirar los ingresos en 2017, pero yo ya ni siquiera tenía ingresos, no trabajaba, empecé a ejercer en el 2018, ¿me toca? Pues no, ya no cumplió una de las condiciones, es de que en 2017 no tenía los 500 millones de ingresos, porque no estaba percibiendo ingresos. Es un profesional, todavía estaba en la casa, salió, se graduó en 2017, empezó a ejercer en 2018 y empezó a ganar muchísimo, y todo ese ingreso fue en 2018, entonces tampoco le tocaría. Entonces son las dos condiciones. Son las dos condiciones. Vamos al literal F. Dice que las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y no laborales, y habla de las jurídicas aquí, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y demás obligado a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuesto sobre la renta, sobre las ventas y timbre durante el año grabable 2019. Estos son los obligados del literal F. Las naturales, que ya vimos con esas condiciones, pero aquí se le suman las jurídicas. ¿Qué condición deben tener las jurídicas para ser obligadas a la presentación de la información exógena? Pues haber sido agentes de retención, haber practicado retenciones. Lo dije mal, no solo es el hecho de ser agente de retención, tiene que haber practicado las retenciones y eso ya lo obligaría. Por eso vuelvo al ejemplo de hace un ratico, donde alguien me pregunta, venga, mi empresa apenas empezó en 2018. Entonces, según eso, como usted dice que se mira la base allá en 2017, yo no estaba todavía. Me toca presentar la información exógena, pues usted va a decirle simplemente que no, pero no le toca por tope, pero practicó retenciones en la fuente en el 2019. Ah, sí, bueno. Entonces ya le toca presentar la información exógena. ¿Por qué? Porque aquí dice, este literal F del artículo 1 de la resolución 11004, que están obligados aquellos que practicaron retenciones o autorretenciones dentro de ese periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a informar? Pues los pagos o abonos en cuenta, las retenciones en la fuente practicadas, deben informar la totalidad de las operaciones realizadas por los pagos o abonos en cuenta, independientemente de que se hayan practicado retenciones en la fuente o no, es decir, todo, bases,
Ah, venga, es que este no lo retuve, no lo voy a informar, ¿no? En el 1001 informan los pagos, los saldos de cuentas bancarias, las inversiones, las rentas exentas, los costos y deducciones, las exclusiones y exenciones de IVA, ¿sí? Y pues todo eso tiene sus formatos, ¿sí? Todo eso tiene sus formatos y ahí delante pues ustedes pueden ver el 1001, el 1012, el 1011, el 1004, ese 2275, ¿sí? Y ahí están las versiones de cada uno de ellos. No hay cambios, lo que sí hay es nuevos conceptos, pero que el formato como tal haya sido cambiado, no. Le introducen o le quitan algunos conceptos. Entonces, no tiene un cambio de estructural, pues, el formato como tal. ¿Cada cuánto presentan estas pruebas naturales y estas jurídicas que ya introduje allí? Anualmente. La presentación es anual, ¿sí? De acuerdo al calendario que vimos. Vamos al literal G. Dice, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración, tales como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación y convenios de cooperación con entidades públicas. ¿Qué es esto? Pues son todos estos contratos de colaboración empresarial que se hacen. Usted sabe que si resulta un negocio y usted quiere tomarlo, hay una licitación, hay un negocio grande, y usted dice, yo no puedo solo, pues usted simplemente busca una alianza estratégica y puede ir a una de estas figuras que tenemos allí y estará obligado claramente a presentar su información exógena anual en esos formatos que están ahí, 5247, 5248, 49, 50, 51 y 52, que no tuvieron cambios con respecto a la información exógena del 2018. ¿Y qué es lo que van a presentar? Pues todos los pagos y abonos en cuenta, las retenciones, los ingresos recibidos, devoluciones, rebajas, descuentos, el IVA descontable, ¿sí? El IVA generado, los saldos de los pasivos y los saldos de los deudores. Todo eso tienen que presentarlo. Entonces, reitero, ¿quiénes? Pues estas personas que están allí en el literal G. Bueno, vamos al literal H. Dice los entes públicos de nivel nacional, territoriales, de orden central. Bueno, están las entidades públicas, están en el artículo 22 del Estatuto Tributario. Ellos son declarantes, ¿sí? No, ellos son no contribuyentes, no declarantes. Recordemos que en el grupo de los no contribuyentes, esos están todos entre los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. No contribuyentes, 22 y 23 del Estatuto. ¿Quiénes están en el 22? Todas estas entidades públicas de que se habla aquí. ¿Quiénes están en el 23? Algunas entidades no necesariamente públicas, no públicas, privadas, pero con unas condiciones de que tampoco declaran renta, pero sí les toca presentar la declaración de ingresos de patrimonios. En algunos casos, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias son entes que son no contribuyentes, pero son declarantes, presentan la declaración de ingresos y patrimonio, por ende, les toca presentar la información exógena correspondiente, ¿sí? Igual que a los que son no contribuyentes, no declarantes, que son los del artículo 22, entonces también presentan el 1001, ¿sí? Presentan el 1009 y el 2279 en esas versiones que están allí señaladas. Eso tampoco tuvo cambio, literal H. El literal I dice que los secretarios generales señalan los que están encargados del gasto que se paga con el Tesoro Nacional, deben informar todos los pagos o abonos que hicieron en el 1056, versión 10. ¿Sí? En el J están los grupos económicos y empresariales. La expresión grupo económico debe entenderse como conjunto de empresas y entidades en situación de subordinación o de control. Bueno, eso vamos a decirlo más fácil. Todos sabemos que ya estamos bajo NIF, y al estar bajo NIF, pues nos toca pararle bolas a los grupos empresariales, de pronto más que antes. Antes como que no le parábamos muchas bolas, pero NIF es muy enfático. Recuerden que si estamos en el estándar full, es decir, en las empresas grandes,
Entonces vamos a trabajar con la NIF 10 y con la NIF 28 y otras, a la NIF 3, ¿sí? Para el estándar full. Y para el estándar de las PYME, entonces hay que tener en cuenta la sección 9. Y usted me va a decir, pero ¿por qué el estándar PYME si hasta donde yo sé no se consideraban grupos económicos en el estándar PYME? A partir de esta presentación, sí. Recuerden que en el estándar PYME, grupo 2, la sección 9 es estados financieros consolidados y además la sección 14 es inversiones en asociadas, la 15 negocios conjuntos y la 19 combinaciones de negocios. ¿Eso qué es? Esos son grupos empresariales. Son empresas que invierten en otras, ¿sí? Tienen instrumentos de patrimonio de la otra y en muchos casos, en el caso de la sección 19, tienen el control sobre ella. De esta se está hablando aquí, de grupos empresariales donde hay matrices y subordinadas, donde hay controlantes y controladas. Entonces, ellas no informaban hasta la vigencia pasada, sino las del grupo 1, estos grupos empresariales. Aquí ya incluye la sección 9. Cuando dice sección 9, estados financieros consolidados, ¿sí? Eso es decreto 2420 del 15, que es el decreto, ese es el DUR, ahí donde está toda la norma contable. Entonces, ya toca en el estándar PYME ponerle cuidado para reportar la información que tiene que ver con grupos empresariales. ¿Qué se presenta ahí? La información de los estados consolidados. ¿Quién consolida? La matriz, ¿sí? El que tiene el control del grupo, el consolida. ¿Qué es eso de consolidar? Pues presenta sus propios estados financieros más lo que tiene invertido en sus filiales, en sus subordinadas, en sus controladas. Entonces, presenta lo suyo y presenta la información que tiene en subordinadas nacionales o en subordinadas del exterior. Formatos para ello, 1034, 1035, 1036. Alguien dirá, ¿para qué le botamos corriente a eso? Aquí en Colombia hay cualquier cantidad de grupos empresariales y uno puede estar en uno de ellos. El grupo Éxito, por ejemplo, que compró Super Inter y otros supermercados por ahí, pero Carvajal, por ejemplo, que es otra entidad. Pero bueno, estoy tocando unas muy grandes, pero aquí vemos muchas veces que hay un señor que él tiene 3 o 4 empresas, las tiene vinculadas y una de ellas es la mayor y es el mayor inversionista en las otras, pues ahí tiene un grupo económico. La condición es que sean distintas empresas, que tengan distinto NIF, no que sean agencias ni sucursales, y que distintas empresas con distinto NIF, eso las hace un grupo empresarial y a ellas les va a tocar reportar como tal ya, porque reportan como grupos empresariales, o sea que quedan obligadas a presentar ese 1034, ese 1035 y ese 1036, ¿sí? Les tocaría presentarlas y esta información pues también es anual. El literal acá dice cámaras de comercio, bueno, esta gente, esto sí es para ellos que reportan todas las empresas que crearon y todas las que se cerraron durante el año 2019, ¿sí? Formatos 1038 y 1039 y no tiene cambio, sigue siendo la versión 6 para los dos formatos. Luego vamos a mirar el literal L, Registraduría Nacional del Estado Civil, estos son los de las cédulas, estos son los de las cédulas. Ellos van a informar en el 1028 el tema de todas las personas que han fallecido, pues seguramente para que no pase aquello que ha venido pasando con las votaciones y con la distribución de las ayudas de este fondo solidario. Hay que las registradurías del Estado Civil, ¿sí? En el 1028, versión 7, que no tuvo cambio, van a reportar las personas que fallecieron durante el periodo 2018. El literal M dice los notarios. ¿Qué reportan los notarios? Todas las ventas de activos que hubo allá, que pasan por ahí por su notaría. Entonces, hasta el año pasado ellos solo reportaban las que eran ventas, lo que tenía dinero de por medio. Ahora también las que tengan condiciones de gratuidad. Usted puede ir a trasladar en una notaría, a traspasar mejor un bien a título de gratuidad a una persona que usted aprecia, que es descendiente suyo, y eso antes no lo reportaban. En esta vigencia sí, no importa que no tenga valor, también lo van a reportar. El literal N
El literal N habla de las personas y entidades que elaboren facturas de ventas o documentos equivalentes. Bueno, esto va a acabar, ¿no? Pero todavía está vigente. ¿Por qué digo que se va a acabar? Pues son los litógrafos. Entonces, ellos imprimen facturas y como se supone que vamos a funcionar de maravilla con la facturación electrónica, pues difícilmente vamos a tener por ahí facturitas en papel, ¿sí? Y pues ya no habrá ese mercado de la impresión de facturas. Documento equivalente. Recuerden que a ellos se les asignó hace bastante tiempo la responsabilidad de controlarle al contribuyente el consecutivo de la facturación. Él es el que se las imprime, él lleva el consecutivo y entonces no debe permitirle gemeliar. Ellos que deben informar cada uno de sus, los trabajos pues que le han hecho a cada uno de sus clientes en el 2019 en el formato 1037 versión 7. Sí, también anual, los litógrafos y anual las alcaldías, los distritos, las gobernaciones del literal O. Entonces ellos van a informar el impuesto predial, ellos van a informar todo lo que tenga que ver con la parte catastral, el impuesto de los vehículos, industria y comercio, ¿sí? Los impuestos municipales y también este Código Único Institucional, CUIN, tienen que informarlo en esos formatos 1476, 1480, 81 y en ese 2279. Y no tuvimos cambios ahí. Ahí hay un formato nuevo que no está ahí relacionado para esta parte y es el 1470. Así, ahí está, no lo vi. Y 1476, ese sí es un formato que cambió bastante, no digamos nuevo, pero tuvo unos cambios importantes y está en su versión 10. La presentación también es anual. Informan resoluciones administrativas, resoluciones, novedades que haya habido en toda la parte de manejo de todos los cargos que ellos manejan pues a nivel del municipio. El literal P nos habla de las autoridades catastrales, ¿sí? Ahí le faltó el 1 a ese formato, es 1476, ya lo veíamos allá en la anterior, ¿sí? Es donde se informa. Miren, en este caso específico del literal P, ¿quiénes informan? ¿Qué autoridades catastrales están obligadas a informar directamente? Los de las 3 primeras ciudades del país, las más grandes, es decir, Bogotá, Medellín, Cali. Los demás, todos los demás municipios del país, que son más de 1100 y pico, les toca, lo hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Solamente estas 3 ciudades les toca hacerlo directamente, ¿sí? Como municipios. Y el último de los literales, el Q, nos habla de los responsables del impuesto nacional al carbono. Ustedes saben que este es el impuesto verde. Ese tiene su formato, el 2574, ¿sí? Versión 1, formato nuevo. Responsable del impuesto nacional al carbono, así los define pues el artículo 21 de la ley 1819. Esa ley es del año 2016, fue la última ley del doctor Santos, la reforma tributaria estructural, ¿sí? Y pues está ahí ya en el DUC. ¿Qué es lo que informan? Informan la relación con la documentación que acompaña la solicitud de no causación del impuesto por parte de sujetos pasivos que certifiquen ser neutro en carbono. Entonces, usted cumple las condiciones, lo certifican para el cumplimiento del cuidado pues, del medio ambiente a través del impuesto verde, y eso es lo que deben los responsables de este impuesto nacional al carbono informar en la exógena en el 2574. ¿Sí? Está en su versión 1 y esto es pues agregado por la ley 1943. Entonces, ese es un resumencito apenas del artículo 1 de la ley 11004, de la resolución 11004, que es del año 2018, la resolución de la exógena para el periodo grabable de 2019. Ese es un resumen de los literales que están en ese artículo 1, porque tiene una cosa maravillosa. Nos dice cuál es la norma que aplica, nos dice cada cuánto debe presentarse la información exógena,
dependiendo del tipo de obligado, nos dice quiénes son esos obligados, nos dice cuál es la información que hay que presentar, nos dice en qué formatos presentamos esa información, ¿sí? Y de una vez podemos verificar los cambios que hubo. Los cambios que hubo en esta resolución, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, pues tienen que ver más con notas que nos dicen fundamentalmente que si no presente la información duplicada, que si ya la presentó en determinado formato, pues no la presente en otro, ¿sí? Eso lo podíamos ver por acá arribita, a ver, donde había notas, ¿sí? Estas observaciones que estoy mostrando en pantalla, fundamentalmente es lo que hicieron esos artículos que tienen que ver del 2 al 6 de la 11.004. Luego viene el artículo 7 y ese sí empieza a cambiar los conceptos, lo mismo que el 8 y demás. Entonces hay una serie de cambios en los conceptos que tienen que ver con la información exógena. Voy a dejar de compartir ese cuadro porque vamos a mirar un poquito de alguna manera para que se vea todo esto, porque es que tanta palabrería y tanta situación planteada ahí, pues como que no me deja muy claro muchas cosas. Entonces veámoslo un poquito en aquellos formatos que tuvieron cambios, ¿sí? En aquellos formatos que presentan algunos cambios. Aquí en una horita que vamos a charlar, no vamos a alcanzar a verlos todos, pero tomemos algunos, esos que tuvieron unos cambios bastante representativos, reitero, en materia de conceptos. En materia de conceptos. A ver qué pasó aquí. Dice dejar de compartir, porque esto se embolató y compartamos nuevamente. Entonces compartamos una ventanita y por aquí están formatos con cambios. Y voy a compartir este, entonces es el 1001, el dolor de cabeza, el grande, el que siempre nos toca pues meternos con él en muchísimos conceptos. Noten a su izquierda, a la izquierda de la pantalla que habla del formato, perdón, del concepto. Entonces ahí tenemos el concepto 5004, 06, es un concepto, está en rojito ahí porque tuvo algo especial. ¿Qué es ese especial? Esos son los intereses, pero en el 5006, cuando haya esos intereses, solamente reporte ahí los causados. Por allá más abajo coloqué el 5063, este que está aquí, también está resaltadito, porque el 5063 también es para los intereses, pero los pagados. Entonces, los intereses quedan en dos conceptos en este formato 1001. Los causados en el concepto 5006 y los pagados en el concepto 5063. Eso verde que estoy viendo ahí con números rojos, ¿qué es? Los nuevos conceptos en cada formato, ¿sí? Los conceptos que le añadieron. Entonces, estos conceptos que me hablan fundamentalmente de dividendos. Ya dije que el 5006 y el 5063 son intereses. Y el 50, 68, 69, 70 tienen que ver con los dividendos. Los dividendos, muchachos, los tenemos hechos una sopa en este país, porque es que en un lapso de 2 años ha habido 3 reformas tributarias. No, sí, claro que sí. 2018, la reforma estructural del doctor Santos, perdón, la reforma, la ley 14, se me está yendo el número de esa reformita. ¿Sí? La que fue derogada por la Corte Constitucional, la 1943, y la ley 2010, muy junticas, 1 año de diferencia. Y apenas hacía 2 años que el señor Santos había hecho una reforma, la que había llamado estructural. La unión de todas esas reformas ahí pegadas nos tiene los dividendos hechos una locura, porque todavía hay dividendos decretados del 2016, y entonces, ¿qué tratamiento les doy? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa? ¿Cómo tengo que trabajarlos? Ah, pues eso todavía me tocaba trabajarlos con la tabla del 241 del Estatuto Tributario. Uy, ¿eso qué es? Pues era una tabla con la que hacía la declaración de renta desde 1090 UETs.
Pero si son de 2017 para acá decretado, entonces ya me toca con la ley 1439, y ella había sacado una tabla en el 242 y la parte grabada tenía tarifas del 5 y del 10, y la no grabada pues tarifa plena, ¿sí? Y si son del periodo 2019, 2018 y 19, pues ya los toma la ley 1943 y cambian, ¿sí? Ahí tuvieron unos cambios porque la tabla del 242 rayados desapareció o cambió por lo menos y bajó muchísimo las bases, y eso hizo unos cambios importantes allí. Pero ahora la 2010 también le está haciendo unos cambios, entonces tenemos varias opciones con los dividendos, por eso hay una serie de conceptos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que a uno le tocaría hacer en este caso? Pues tendría que irse a las tablas dependiendo del momento de la declaratoria, de que fueron decretados los dividendos, decretados, no pagados, decretados, y es a partir de ese momento que debo saber qué le voy a aplicar. Por eso vienen todos estos conceptos para dividendos, y si uno hiciera este ejercicio que está aquí, se daría cuenta que las retenciones en fuente están a distintas tasas, ¿sí? Están a distintas tasas. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, este caso del señor Mario Rodríguez para 1.000.000 de pesos, y entonces la retención dio 200.000 pesos. ¿Qué es eso? Le entregaban los dividendos en el periodo gravable, o por lo menos estaban decretados así, y le practicaban una retención del 20. ¿Eso cuándo es? Pues depende del periodo y de estas tablas que les he dicho. Pero si usted mira acá, esta también es del 20, y va a encontrar que hay algunas diferencias dentro de las tarifas. Eso es para aplicarle cada concepto. Entonces, todo eso que ustedes ven en verde aquí tiene que ver con conceptos añadidos: 50, 68, 69, 70, 71, ¿sí? Y 72, precisamente por el tema de los dividendos. Ya dije que el 5006 pues es para los abonados en cuenta, hablando de intereses y rendimientos financieros, y si quieres reportar los pagados, o quieren, no, si le toca, entonces irían por el concepto 5063. Y ya expliqué, sin haber mirado esta parte que está aquí, que 5068 a 72 pues tiene que ver con dividendos, pero que va a depender del momento en que fueron decretados, porque puede ser 2016, puede ser 2017, ¿sí? Y tiene que tener en cuenta qué es la norma que le aplicaría, y eso haría diferente la tasa de retención que usted le tiene que aplicar dependiendo del caso. Eso pues para el 1001. ¿Qué otra cosa tiene ahí en el 1001? Pues lo normal, lo de siempre, lo que ustedes han manejado ahí, conceptos como el 5004, ¿sí? Servicios, ahí tengo el código de la documentación, ese 31 pues es el NIP, ¿sí? Se refiere, es el código para efectos de exógena del NIP, el NIP de la persona o del beneficiario. Esto fue con Claro, ahí está la dirección, el código del departamento, del municipio, luego el monto. Recuerden que se debe informar el pago independientemente de que tenga retención en la fuente o no. Sí, los dividendos tenían retenciones, esto no tiene, pero de todas formas hay que informarlo. Y entonces allí pueden ver ustedes por los distintos conceptos cómo se va aplicando pues para cada concepto. La estructura de este formato no cambia, ¿sí? La estructura no cambia, hasta aquí toda la parte informativa. Ya ven, entonces los datos de la persona natural o jurídica, con su identificación, con su dirección y los códigos de departamentos, municipios y demás. Luego el pago que se hizo en cada caso, ¿sí? La parte no deducible. ¿Cómo así que no deducible? Es que hay situaciones que no son deducibles dentro de los pagos que hacemos. Hay mucho pago que hacemos que puede tener por ley, ¿sí?, una parte no deducible, o que podemos haber fallado, ¿sí?, dentro del manejo de ese concepto como tal. Entonces tendría una parte no deducible, hay que informarla de acuerdo a la normativa. Las retenciones que se practican pues para cada caso, las retenciones practicadas,
y este es el más común de los formatos. Esto va beneficiario a beneficiario con cada una de las transacciones. Aquí los conceptos que manejamos dentro de ese 50, de ese 1001, pero no queremos decir que allí estén todos, sino los que se aplicaron específicamente para este caso, ¿sí? Los que se aplicaron específicamente para los pagos a estas entidades, los pagos a esas entidades. Luego tenemos allí el formato 1011. Este es un formato bastante sencillo, diríamos, ¿sí? En él informamos todo lo que tiene que ver con las declaraciones tributarias en ese formato 1011, pero es un formato muchísimo más sencillo que el 1001 porque no tiene este nivel de información. Entonces, la información sobre declaraciones tributarias que maneja el concepto y el saldo a fin de año. Lo que pasa es que él tiene una cantidad de conceptos diferentes. ¿Por qué? Ya explicaba por allá hace un rato que esta información exógena está muy afectada por la ley 1943 del año 2018. Esa ley trajo una cantidad de cambios grandes en cuanto a deducciones, a exenciones, ¿sí? A descuentos tributarios, a exclusiones de impuestos. Recuerden que ya es la primera ley del doctor Duque y él llegó pues con su economía naranja, con sus mega inversiones, con sus obras por impuestos, con sus inversiones en el agro, y la economía naranja pues tiene inversiones en la creatividad y en las TICs, y todo esto va generando una serie de exenciones, ¿sí? De exclusiones, y para ello se necesitan nuevos conceptos, y por eso se añaden todos estos nuevos conceptos que estoy mostrando ahora en pantalla, por todas estas condiciones de las exenciones que trae la ley 1943 del año 2018. Entonces, para renta exenta hoteleras, ¿sí? Para renta exentas por indemnizaciones por seguro de vida, pero exento todo antes, ahora es apenas desde 450 millones y la prima supera ese valor, queda grabada, pero pues tiene una exención que es todo lo que esté por debajo de ese valor. La economía naranja pues nos permite tener exenciones si estamos dentro de la creación literaria. También nos da un incentivo tributario. Recuerden que en renta pues le van a dar 7 años sin tener que pagar impuestos de renta. Si usted es un emprendedor que cumple unas condiciones que tienen que ver con unas bases de inversión y un número de empleos generados, y si las cumple pues tiene una exención de 7 años en materia de renta. Eso hay que informarlo en exógena y tiene allí los conceptos para eso. Incentivos tributarios para el desarrollo en el campo, que va muy ligado, también es de la 1943. Y cada una de estas exenciones, miren, ahí está la de las bicicletas, ¿sí? Y los vehículos de transporte público y demás. Y estos son los conceptos retirados de este formato. Entonces, este formato, el 1011, pues crece en cuanto a la información de los saldos en materia tributaria, crece dado que, ¿sí? Crece dado que hay muchas más cosas que informar en materia de tributos, de saldos de tributos, porque hay unas condiciones especiales, específicamente en materia de beneficios denominados exclusiones, exenciones, ¿sí? E incluso pues cosas que llegan a estar definitivamente con un periodo grande de gracia en materia impositiva si cumplen las condiciones. Eso genera una nueva información y hace que todos estos conceptos entren a ese formato. Bueno, yo creo que para hacer un esquema general, ustedes ven que es un tiempo pequeño, pero he querido hacer un esquema general de la situación, de lo que ha cambiado en materia de la información exógena con respecto al periodo grabable de 2019. Entonces, aquí hemos hecho un rápido esquema de esos cambios que tenemos en la información exógena. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y las responderemos después de la presentación que va a hacer el señor Ricardo Murillo. Entonces,